agradecimiento por todo lo que tú ya has hecho, Señor, en nuestras vidas. Pero también queremos pedirte, Señor, que obres de manera abundante, de manera maravillosa en nuestras vidas, al saber que tú tienes propósitos, que tú tienes planes, Señor, para la vida de cada uno de manera particular. Te pedimos que hagas esa obra, Señor, y que nosotros podamos verla, que podamos, Señor, palpar las misericordias tuyas en favor nuestro. Te damos honor y te damos gloria en esta hermosa hora, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. El tema de hoy se titula El regalo más grande. ¿A cuántos nos gustan los regalos a propósito? A todos, ¿verdad? Nos gustan los regalos. Hay ocasiones especiales en las cuales pues se prestan para poder llevar un presente a una persona. Y si hablamos de nosotros de manera personal, pues cómo nos gusta, ¿verdad? A veces cuando nos sorprenden incluso con algún presente, ¿verdad? Con un regalo. Hay diferentes regalos, por cierto, de tamaño, de calidad, de cantidad, pero la verdad es que un regalo casi siempre no se mide por lo grande que éste pueda ser o por lo que en realidad pueda valer en cuanto a la parte económica, sino más bien nosotros lo medimos por el aprecio, ¿verdad? Y por lo que significa ese regalo. Podría ser algo muy pequeñito, pero usted ve la muestra de aprecio que la persona que se lo está dando tiene hacia usted. Y en ese sentido, pues uno se siente muy bien, ¿verdad? Recibir ese regalo. Recibimos regalos que cuando una madre da a luz, por ejemplo, ¿verdad? Ahí van los presentes, ahí va todo aquello de muestras de cariño hacia la madre. Cuando alguien cumple años, de igual forma, ahí vienen las muestras de gratitud, regalos. Cuando una persona alcanza una meta académica, hay premios, hay regalos, se reciben. Y qué bueno, cuando alguien se casa, de igual forma, ahí vienen los regalos, todos esos presentes, y la persona está muy alegre, muy regocijada. Y quizás pudiéramos seguir mencionando ocasiones en las cuales hay regalos que las personas reciben o que nosotros damos hacia otros. Pero entre todos los regalos que hemos recibido hasta el día de hoy, yo creo que ninguno se compara con el regalo más grande. Y ese regalo es el que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de los que hoy somos parte del pueblo de Dios, hermanos. Y ese regalo se llama Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ese regalo nosotros lo hemos recibido. Y yo dije que entre las características de los regalos es en parte el valor que este tiene. Pero si hablamos del valor de este regalo, es incalculable. Ese regalo que nosotros hemos recibido, hermanos, no se puede alcanzar a contar cuánto podría valer. Y es por eso que cuando valoramos esto decimos, nosotros no podemos pagarle a nuestro Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él nos liberta con ese regalo que el Señor da a la humanidad y especialmente a nosotros que lo hemos recibido. Con ese regalo, hermanos, todas las cosas han cambiado en nuestra vida. Lo que antes éramos, hoy ya no somos. Lo que antes nos esperaba a nosotros al morir, hoy ya no es ese lo que nos espera. Porque aunque se oiga raro decirlo y a veces es duro, a la condenación es a lo que la humanidad se encamina, a la perdición eterna, al infierno, dicho en palabras más fuertes. Pero la verdad es que ese era el rumbo que nosotros también llevábamos. Esa era nuestra meta final como personas comunes y corrientes y pecadores que éramos. Pero la gracia bendita de Dios se manifestó un día en nuestra vida. Y esa gracia, hermano, que sin saberlo, sin merecerlo también, viene y nos rescata. Y hoy nos dio ese presente maravilloso. Y cuando nosotros lo reconocimos y lo recibimos, sabíamos que eso era lo que tanto nuestra alma anhelaba. Porque habían
desilusiones en la vida, habían cuestiones que nos llevaban a estar deprimidos, a estar pensando que no había propósito para nosotros. Mas cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, ahí es como que nuestra vida cambió, como que la luz vino a nuestra vida, y no es algo irreal, hermano, porque en aspectos espirituales la luz de Cristo nos ha alumbrado. Hoy podemos ver con ojos diferentes la vida, y es con los ojos de Dios, porque Él nos ha alumbrado nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Qué maravilloso es saber que Dios cambia la vida de las personas. Él cambia. Pero hay un regalo grande que es del que estamos hablando hoy. Y ese regalo, yo le he puesto nombre, se llama Jesucristo. Pero nosotros lo conocemos como la salvación de nuestras almas. Porque al hablar del evangelio, el centro del evangelio es Jesucristo. No podemos hablar de evangelio sin Jesús. Él es el centro del evangelio. Así que la buena noticia que nos llegó a nosotros es el regalo de Dios. Se llama Jesucristo. Y ese regalo grande que hoy tenemos, hermanos, debemos valorarlo. Yo quiero mencionar 4 cosas en el mensaje de hoy. La primera de ellas es que Dios tiene un plan maravilloso. Hay personas que todavía no entienden eso. En la iglesia del Señor creo que lo entendemos, pero allá afuera las personas todavía no saben que Dios tiene un plan para sus vidas. La gente vive sin rumbo, la gente vive de aquí, vive para allá, vive en sus negocios, vive en sus quehaceres, vive en sus estudios, vive en sus paseos, vive en sus deleites, vive en sus pecados, pero no saben todavía que hay un plan para sus vidas. Hasta que el hombre y la mujer descubre ese plan, le encuentra propósito a la vida. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, hace tiempo lo leí, y hay otros libros muy preciosos que hablan acerca del plan de Dios para la vida de la persona. Y cuando uno lo entiende, sabe de que en realidad el propósito de Dios es dar vida. ¿Sabía eso usted? Que el propósito de Dios es dar vida. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que roba? ¿Quién es el que hurta? Solamente Satanás. Pero en esta mañana lo vamos a reprender, porque la vida se ha manifestado a nuestras vidas, y si hay vida en nosotros, irradiamos esa vida que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Porque es maravilloso ser llamado hijo de Dios. El apóstol Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Mire qué precioso. Nosotros hoy estamos en una condición diferente. Cuando Dios crea al ser humano, dice la Biblia que al terminar todo lo que es la creación, incluso el ser humano, dice que Dios vio que todo era bueno, y era bueno en gran manera. En el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7, dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Pero después dice que sopla en su nariz el aliento de vida, y este se constituyó en un ser viviente. Ahí comienza la historia del hombre. La vida fue dada de parte de Dios, pero el enemigo se esforzó para poder desviar al hombre del propósito de Dios. Y el capítulo 3 del Génesis es una de las historias más terribles, porque incluso nos afectó hasta a nosotros. La Biblia dice que vino el pecado. Entró el pecado y el hombre desobedeció. La primer pareja desobedeció, de modo que el propósito claro de Dios fue como de cierto modo empañado. Ya no se veía tan claro el propósito de Dios. Esa vida que el hombre tenía, la comunión plena con su Dios, se rompe. Pero Dios no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Sin hacer nada, sino que Él ya tenía un plan trazado. Él ya tenía una meta trazada, y lo que el enemigo pensó que había destruido el plan, eso no se pudo llevar a cabo, porque Dios ya tenía preparado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Iba a venir a esta tierra. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que Dios tiene un plan maravilloso. Si nosotros hoy lo entendemos, hoy hay que compartirlo con otras personas.
Para usted es fácil y este mensaje creo que es muy conocido, muy entendible. Si nosotros lo entendemos, entonces hoy nos va a servir, ¿verdad? Para decirle a las personas que Dios tiene un plan para sus vidas, que Dios quiere cambiar el rumbo que ellos llevan. Allá afuera hay gente que lloran, allá afuera hay gente que están a punto de morir, hay otros que están a punto de quitarse la vida incluso. Y cuando Dios nos guía y llevamos esa palabra, esa persona que estaba a punto de quitarse la vida, luego mira diferente y su vida es cambiada por la gracia bendita de Dios. Cuando recibe a Cristo como su Salvador, esos problemas son cambiados. La muerte tiene que dar paso a la vida. Como predicábamos hace algunos días allá, ¿verdad? En la iglesia donde nos invitaban, de la muerte a la vida. Pero lo segundo que nosotros debemos saber para recibir este regalo es que el hombre tiene un problema. Si bien es cierto que el regalo de Dios está ahí, ¿verdad? No se puede negar. Cristo murió en la cruz y eso puede también ejemplificar, ¿verdad? Morir con sus brazos extendidos. Habla acerca de que Él está dispuesto a recibir a las personas. Pero hay un impedimento y ese impedimento es el pecado. Según el libro de Romanos, capítulo 5, en el versículo número 12, habla de la triste realidad de los seres humanos. Mire lo que dice, 5:12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay personas que dicen, no, yo no, dicen. Ahí está el borrachito, ahí está la mujer que vende su cuerpo, ahí está aquel pobrecito que no tiene que comer, a él vayan a hablar, le dicen. Pero ellos no entienden que no estamos hablando de una apariencia física, no estamos hablando de que si tiene dinero o no tiene dinero. Estamos hablando de la mancha del pecado que todo ser humano tiene al nacer en este mundo. Es la mancha del pecado original, como se le llama en teología. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. Solo el hecho de ser descendientes de Adán quiere decir que venimos ya en pecado. El Salmo 51, versículo 5, David pudo decir, en maldad he sido formado y en pecado, dijo él, me concibió mi madre. Ahí está la realidad. Todo niño, por muy precioso que se pueda ver, que nace en este mundo, tiene la mancha del pecado original y necesita de un Salvador. Entonces no es cuestión de que alguien se mira que tiene su trabajo, que tiene su esposa, que tiene sus vehículos, que tiene sus terrenos, que tiene su dinero. Eso es pasajero, eso es la tierra. Para aspectos de salvación, la persona necesita recibir a Jesucristo como su Salvador personal de su vida. Todos necesitamos, pero el pecado necesita ser arrancado. El pecado necesita ser quitado. Isaías lo dijo en el antiguo tiempo, que el pecado es el que hace separación entre Dios y los hombres. Esta carta misma a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23, mire lo que dice ahí, 3:23 de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron entonces? Todos. Y eso todos nos incluía a nosotros también. Éramos seres pecadores que no teníamos remedio, humanamente hablando. Pero la gracia de Dios nos ha cambiado. Esa realidad que teníamos de pecado y que merecíamos la condenación eterna fue revertida gracias al sacrificio de Cristo. Cuando la persona viene a Cristo para perdón de sus pecados, ahí la cosa cambia. Porque dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano no tiene acceso a Dios así, automáticamente. Tiene que haber algo, tiene que haber un pago, tiene que haber un sacrificio que alguien tuvo que haber pagado. No podía un hombre entregarse, no podía un animal entregarse, ni siquiera un ángel podía entregar su vida. Tenía que ser alguien que fuera semejante a nosotros,
La Biblia dice en Hebreos 2, 13 y 14, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, dice. Quiere decir que hubo un pago, hubo algo, porque el pecado ameritaba castigo. Nosotros merecíamos ir a la condenación. Es más, nosotros merecíamos morir ahí en la cruz, porque morir en una cruz era sinónimo de maldición. Dice que en la ley estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por nosotros, nuestro amado Cristo se hizo maldición. El que no conoció pecado, por nosotros, dice otro pasaje, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pago por el pecado para nosotros, hermanos, decimos que la salvación es gratis, pero para Dios le costó todo. Valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese es el valor suyo y mío que debemos valorar siempre. Bendito sea el Señor. Entonces hay un problema que tiene el hombre, necesita ser removido. Cuando la persona dice yo no, está desechando a Jesucristo. Y aquel que es religioso también y diga no, yo guardo los mandamientos, está desechando a Jesucristo también, porque piensa que por vivir un sistema rígido y legal ya tiene salvación. Pero la Biblia dice que la ley apuntaba a Cristo. La ley tiene el propósito de hacer que el ser humano reconozca que es pecador y que necesita de Cristo. Pero en tercer lugar, para recibir ese regalo, también nosotros debemos saber cuál es ese regalo. El regalo de Dios es Jesucristo. Y repito, este mensaje para la iglesia es un mensaje conocidísimo. A cualquiera que yo le pregunte de ustedes y le diga cuál es el regalo de Dios, el regalo más grande, Jesús me va a decir, ¿verdad? Salvó mi vida. Si yo le pregunto a usted quién es Jesús, mi Salvador, me va a decir. ¿Quién es? Mi Rey. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el que se había prometido desde el Antiguo Testamento? ¿Quién es? Desciende de David. ¿Quién es? Desciende de Abraham. ¿Quién es? Bueno, un sinfín de respuestas que la iglesia lo sabe. Pero allá afuera la gente no sabe que Dios lo envió a él para pagar por los pecados de la humanidad. Han oído hablar, pero no lo entienden todavía. Solamente aquel que ha abierto su corazón a Dios para que el Espíritu venga a morar en sí, para que Dios mismo habite en él, puede entender estas cosas. El primer pasaje que leíamos dice, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo. Mire, de tal manera. Algunas versiones dicen, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no vaya a condenación, dice, ¿verdad? Mas tenga la vida eterna. Entonces ese pasaje hermoso, como se ha dicho que es el centro de las Escrituras, el centro de la Biblia, es el que la gente debe entender. De tal manera Dios envía ese regalo. Y en esto hay una coordinación hermosa entre el Padre y el Hijo. El plan había sido hecho desde la eternidad. Y si vemos otro pasaje en 2 de Pedro 1, miren lo que dice la Escritura. En la carta de Pedro, bueno, es en la primera carta de Pedro, capítulo 1, miren lo que dice, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ese regalo de Dios no fue sorpresa, no fue ni siquiera porque el hombre hubiera pecado, no fue porque el diablo le estropeó el plan a Dios, sino que fue porque Dios, que conoce todas las cosas,
sabía que el ser humano iba a fallar. Dios conocía que nosotros nos íbamos a extraviar. Pedro mismo es el que dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora, dice, nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Usted ha visto lo que hace el pastor, ¿verdad? No, tal vez no lo ha visto en físico, algunos sí lo hemos visto, pero por lo menos en documentales o en imágenes, en fotos, hemos visto cómo un pastor guía a sus ovejas. Él va adelante, ¿verdad? Con su vara, con su cayado y todas las demás ovejitas siguiéndole, porque ya conocen a su pastor. Entonces hoy Jesucristo es el pastor de los pastores y Él va delante de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí vamos caminando. Él es el pastor y todos nosotros sus ovejas. Entonces hoy hemos conocido el regalo precioso que Dios nos ha dado. Solamente quiero leer un pasaje más en este punto, y es Romanos 5:8. Ese pasaje es riquísimo. Capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No debemos olvidar eso, hermanos. Si se nos olvidan esas cosas que son elementales, vamos a ir por otro rumbo, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas en nuestra iglesia, pero si perdemos de vista eso, lo habremos perdido todo. Porque Él quiere que nosotros sepamos que Él pagó el precio que nosotros debíamos. Él pagó el precio de nuestra libertad. Gracias a ese regalo hoy podemos decir: si me muero, voy con Cristo. Y si vivo, es para honrar y para servir a Cristo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Eso es, hermanos. Claro, en la vida pues se presta, ¿verdad?, para hacer tantas cosas. Pero el Hijo de Dios, el que de verdad entiende esto, sabe que su vida principalmente es para honrar al Dios que le ha salvado. Entonces, el regalo de Dios es Jesucristo. Pero quiero que avancemos como número 4 y último, la respuesta que el hombre da ante ese regalo de Dios, ese regalo grandísimo. ¿Cuál es la respuesta? Se resume en 3 cosas: creer, arrepentirse y recibir. Así de sencillo. Repito, para los que conocen la palabra de Dios, creo que esto es sencillísimo, pero la gente allá afuera no lo sabe. Entonces hay que decirles, hay que creer, hay que arrepentirse y hay que recibir. Ese es el resumen. Si podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, usted sabe lo que dice el versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué pasó con ellos? No le recibieron. Eso lo sabemos bien. Pero el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Nosotros hemos creído, nosotros le hemos recibido, nosotros le hemos hecho parte de nuestra vida. Por lo tanto, hoy somos hijos e hijas del Dios viviente, ni más ni menos. Nuestro Padre se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto nos podemos alegrar por esa realidad de vida que hoy tenemos? A mí me encanta una expresión y me gusta repetirla. La Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso dice el Evangelio de Juan 10:10, al hablar de la relación de lo que el enemigo hace y lo que Dios hace. Dice que el ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir. Mas yo, dijo el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante está disponible para nosotros. Si nosotros vivimos ahí, gloria a Dios. Pero si todavía hay creyentes que no viven en esa vida abundante, pues hay que trabajar en eso.
Me preguntará y me dirá, pero pastor, ¿qué es la vida abundante? Bueno, la vida abundante es una vida fructífera en el Señor, ¿verdad? Cuando comenzamos a vivir en Cristo, comienzan a desaparecer las cosas malas, malas palabras, malas compañías, malas actitudes, malas acciones, todo eso comienza a desaparecer. Y luego comienza a venir a nosotros el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y cuando la persona va cambiando todo eso, hermanos, la vida de la persona es diferente. Su relación con el esposo es diferente. Su relación con sus hijos es diferente. La relación con las demás personas es diferente. Vida abundante. Usted no puede seguir viviendo, hermanos, en pleito en su hogar. Usted no puede seguir viviendo enemistado con otras personas. Eso no es vida abundante. Vivir todo el tiempo llorando, eso no es vida abundante. Cuando viene el problema, por supuesto que nos quebrantamos, como oíamos. Pero hermanos, hay cuestiones que hay que superar y en el nombre de Jesús, por eso somos de las personas que creemos que tenemos un Dios obrador de milagros. Y usted oyó cómo confesamos, aunque hayan problemas, aunque hayan enfermedades, la victoria viene en el nombre poderoso de Jesús. Solamente si lo podemos recibir, solamente si lo creemos, Cristo se glorifica en cada vida. ¿Cuánto lo recibimos en esta mañana? Hermanos, porque Él quiere vida abundante para ti. Solamente el enemigo es el que se esfuerza en que tú vivas llorando siempre, problema tras problema, situación tras situación, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que la respuesta del hombre es creer, recibirle, arrepentirse de todo corazón, ¿verdad? De aquello que le estorbaba, de los pecados que tenía en su vida. Y le digo, si eso hacemos, hoy vamos a vivir una vida diferente. Vamos a vivir felices, porque el propósito de Dios es dar vida. En Juan 5:24, palabras de nuestro amado Jesucristo, dice él, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice su Biblia? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso le vamos a decir a las personas, ¿verdad? Allá fuera. ¿Quiere usted recibir a Jesús como su Salvador? Si la persona dice sí, ¿verdad? Hacemos la oración por ellos, pedimos que el Señor le perdone sus pecados, que el Señor borre toda mancha que hay en él, que le permita, ¿verdad?, disfrutar de su Espíritu Santo. Y como dice aquí, que el que cree en la palabra de él, que Cristo da, ¿verdad?, hoy a través de nosotros, dice, tiene vida eterna. Hay que hablar a las personas. Tenemos que hablarles de estos puntos que hoy hemos tratado rápidamente en este mensaje. Dios tiene un plan maravilloso para ellos, pero ellos no lo saben. Hay que manifestarles, hay que declararles que la bondad de Dios es infinita. 2, decíamos, hay un problema. El ser humano está imposibilitado, es enemigo de Dios a causa del pecado. Hay que remover eso. El ser humano necesita removerlo, pero por sí solo no puede. Dios ya envió a su Hijo, ha dado el regalo, ha dado el remedio, si lo podemos decir de otra forma, el antídoto, ¿verdad?, contra el pecado. Se llama Jesucristo. Hay que hablar de eso. ¿Y qué es lo que la persona tiene que hacer? Como cuarto, solamente arrepentirse de sus pecados. Y cuando la persona dice sí, de verdad que me ha tocado el corazón las palabras, de verdad quiero entregarle mi vida a Jesucristo, ¿Qué tengo que hacer? Como aquel carcelero dijo, ¿verdad? ¿Y qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Mire qué maravilloso. O sea que el plan de salvación, si bien es cierto que comienza con nosotros, pero alcanza a nuestra familia. Con una persona que entregue su vida a Cristo, la bendición comienza.
Y esa bendición, créalo, que va a ser grande, ¿verdad? Y así será en cada persona que entregue su vida a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos hoy y vamos a orar. El mensaje que hemos oído es clarísimo. Él nos habla de su plan maravilloso para salvar a la humanidad. Padre que estás en los cielos, toda la gloria y toda la honra es tuya, mi gran Rey. Sabemos que tú haces cosas impresionantes. No hay regalo más grande que podamos recibir, sino la salvación de nuestras almas. Señor, te agradecemos porque sin merecerlo, tú nos has dado tan grande regalo. Hoy podemos disfrutar de ese regalo maravilloso y no queremos, Señor, estar privados de él, sino más bien lo disfrutamos a cada momento de nuestra vida. Permítenos también, Señor, poder ir y compartir con otras personas ese regalo precioso, pues este regalo es ofrecido a todas las personas por igual. No importa raza, no importa el credo, no importa cómo las personas consideren que están en su condición. Tú quieres, Señor, entregarles ese regalo precioso. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria, porque sabemos que tú eres el que ha sobrado en nuestras vidas y seguirás obrando, seguirás llamando a las personas al arrepentimiento y quieres darles, Señor, una vida diferente, una vida preciosa, una vida abundante. Gracias, mi buen Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor.